Muy buenas tardes. Mi nombre es Salvador Arronis Padilla, soy profesor de la asignatura de periodoncia en la carrera cirujano dentista y también en la especialización en endoperidontología, donde imparto la seminario de investigación y metodología de la investigación. En esta ocasión voy a presentarles a ustedes la enfermedad, os voy a presentar la descripción de la enfermedad que es la más común de las enfermedades periodontales en nuestro país y en la población mundial. Puede llegar a afectar hasta el 90% de la población mundial. De tal manera que creo que es algo que vale la pena para aplicarlo en su práctica clínica y profesional. La encía forma parte del conjunto de tejidos que cubren y soportan a los dientes, junto con el ligamento periodontal, hueso alveolar y cemento radicular. Como ustedes pueden ver en esta imagen, pues esto en conjunto se le denomina periodonto, y la imagen que tenemos aquí, ahí se ven claramente las diferentes estructuras que acabo de mencionar, la encía, ligamento, hueso y cemento radicular. ¿Qué es la encía? Bueno, la encía es la parte de la mucosa bucal que cubre los procesos alveolares, rodea el cuello de los dientes y se adhiere a ellos. No nada más los rodea, se adhiere firmemente a los dientes, de tal manera que forma un sello entre el medio bucal y el medio interno. Está formada por epitelio y tejido conectivo. De los tejidos que constituyen al periodonto que acabamos de mencionar, es el único tejido que es visible clínicamente, por lo que en ella se reflejan muchos de los cambios que se producen en el periodonto. Les he mencionado en otras ocasiones que la encía se puede decir que es la ventana del periodonto, como en los ojos la ventana del alma. Decíamos que la encía está constituida por tejido conectivo y epitelio. El epitelio es este tejido que se ve aquí un poco más oscuro, que es la parte externa, vamos a decir que es la cubierta externa de la encía. Y el tejido conectivo es el estroma, es el que le da el esqueleto, vamos a decir, a la encía, para que se mantenga en su lugar. ¿Cómo se divide anatómicamente la encía? Pues la encía no es nada más una estructura que está ahí cubriendo los dientes, sino que tiene diferentes divisiones y funciones. Si vamos del margen gingival hacia apical, tenemos que la encía marginal o margen gingival, que es la porción de la encía que está más cerca del diente, es un margen delgado que mide de 0 a 1 milímetro o a 2 milímetros y que se continúa hasta la línea que representa el surco gingival libre, donde está la sigla de SGL. Después de ahí hasta donde está la línea mucogingival, que es donde están las siglas LMG, ahí es la encía insertada y que se ve ahí la característica del puntilleo de esta encía. Y después pues la mucosa alveolar, que cambia de coloración. Si ustedes se fijan en las fotografías que tenemos tanto arriba como abajo, ahí están las flechas marcando precisamente dónde termina la encía y dónde empieza la mucosa alveolar, donde cambia de color. Y la mucosa alveolar pues es roja, es laxa, no está diseñada para masticar, mientras que la encía está diseñada para recibir las fuerzas de la masticación. Por eso se ve con otra característica que es más firme. Aquí en una fotografía de paciente se ve también, vemos las divisiones anatómicas, mucosa alveolar, la parte superior izquierda o derecha, no sé qué es ahí, que se ve también el cambio de coloración, la línea mucogingival, que es la separación entre ambas estructuras, la encía insertada, que es esa que se ve más rosita y punteada, en la encía marginal, la que está precisamente en contacto con el diente, el surco gingival libre, que es esa línea que decía yo que separa el margen gingival de la encía insertada, que no en todos los pacientes es posible verlo, pero que aquí
En este caso sí se alcanza a ver ahí la división de la encía marginal. Y la papila interdentaria, la papila es la que llena los espacios interdentarios. Ahora, en estas diapositivas que acabamos de ver, se ve la encía normal de un color rosa, rosa coral, rosa pálido. Sin embargo, la coloración de la piel varía en los diferentes pacientes de acuerdo a la coloración la coloración de la encía varía de acuerdo con la coloración de la piel. Por ejemplo, en esta fotografía que está en la parte superior, dice pigmentación melánica moderada en un sujeto con 35 años de edad. Esto podríamos decir que es un paciente de nuestro medio. En la fotografía de la parte inferior es una pigmentación más densa de coloración oscura, es un joven de raza negra. Vean cómo va cambiando la coloración. La que sigue, por favor. Y este es un paciente francamente de raza negra. Ya ve que también entre los negros hay colores más claros y colores más oscuros. Este debe de ser un negro. Y vean la coloración y cómo llama la atención el puntilleo característico. Esto quiere decir que es una encía bastante fibrosa, bastante firme. La apariencia del puntilleo, vean ustedes nuevamente la encía insertada de una mujer de edad mediana en esta primera diapositiva de la parte superior. Se ve el puntilleo, si lo alcanzan a distinguir. Después quiero hacer notar que la papila interdentaria, la que llena los espacios interproximales, no es una sola papila, sino en realidad son dos papilas, una vestibular y una lingualo-palatina, separada por una depresión en el centro de esa parte que se llama collado, el collado de la encía, y que más o menos se encuentra al área de contacto. Ajá. Y va cambiando el tamaño del collado de acuerdo al diente, si es un diente anterior o es un diente posterior. Vean cómo en los dientes anteriores es una estructura más pequeña. Además, esta estructura tiene una desventaja de tener un epitelio muy delgado, de tal manera que fácilmente se inicia ahí la enfermedad periodontal cuando se acumula la placa bacteriana. Vean ustedes nuevamente el puntilleo con una fotografía con acercamiento hacia esa encía. Creo que ya no hay duda de cómo es el puntilleo característico de la encía insertada y que muchos autores comparan con la cáscara de una naranja. Si ustedes se fijan en la cáscara de una naranja tiene más o menos ese aspecto. Ahora bien, entre la encía y el diente encontramos un espacio que denominamos surco gingival. Y este surco gingival solamente lo podemos detectar si está sano o enfermo a través del uso de la sonda periodontal que se introduce en este espacio y se mide la profundidad que debe de ser entre 0 y 3 milímetros en condiciones normales. A continuación voy a presentarles a ustedes un video sobre la técnica de sondeo. Ya vieron ustedes que para el diagnóstico correcto se requiere el sondeo periodontal. Entonces, ¿qué se requiere para el sondeo? Pues obviamente se requiere el juego de 1×4, es decir, espejo, pinza, explorador y excavador. Después es necesario tener también las sondas periodontales. Existen de diferentes diseños y formas. Yo creo que, bueno, ahí es cuestión de gustos de cada quien, pero la sonda periodontal de Williams es la sonda que es circular y que está calibrada en milímetros con unas pequeñas muescas sobre la misma sonda. También, por otro lado, existe las sondas con código de colores como es esta, que es la sonda que recomienda la Organización Mundial de la Salud y que tiene una esferita pequeña de 0.5 de milímetro en la punta. Entonces, se va a introducir la sonda en la parte mesial del diente que se va a sondear y en una forma paralela al eje longitudinal del diente. Si la metemos inclinada, entonces vamos a obtener falsas mediciones, de tal manera que eso nos puede causar errores en el diagnóstico. Entonces ahí se está haciendo el intento. En este caso, en este paciente, pues afortunadamente no tiene dónde introducir
La sonda quiere decir que su encía está bastante firme, no hay espacios entre sus dientes y encías. Se debe introducir la sonda ¿en dónde? En el surco gingival, como ya habíamos dicho anteriormente, con una fuerza ligera, manteniendo una presión en dirección apical, cuidando de no lesionar la encía. Es muy difícil que yo les diga, la fuerza que se debe de aplicar es de 20 gramos o 25 gramos, es muy difícil que la podamos calcular. Con las sondas ahora actuales de electrónicas, pues ellos ya vienen con la fuerza establecida, son estándar en sus fuerzas, pero las manuales pues es simplemente suavecito, sin lesionar la encía. Entonces se va midiendo primero la parte mesial del diente, después la parte media vestibular del mismo diente, para terminar con la zona distal del mismo diente, de cada uno de los dientes. Si son 28 dientes o 32, dependiendo si existen los terceros molares, pues calcúlenle que son 6 mediciones por cada diente, multiplíquenlo por 32 y obtendrán el número de sondeos que se tendrán que hacer y registrar. Aquí está haciéndose lo mismo, también en el sector anterior, no nada más se sondea la parte posterior, sino también en la parte anterior, inferior y superior, ¿no? Pero aquí en este caso estamos viendo cómo hacemos el sondeo en la parte inferior, la parte distal, la parte media, la parte, ahora por palatino también, no nada más por vestibular, por la parte palatina o lingual en el caso de los dientes inferiores. Si se fijan ahí en ese premolar, sangró un poquito después del sondeo. Este es un signo de que empieza a haber ahí actividad de la enfermedad. Entonces se sondean todos los dientes por todas sus superficies hasta obtener el registro de este sondeo. La sonda debe de introducirse con suavidad hasta sentir un tope, sin empujar más allá, porque entonces podemos lesionar los tejidos. En resumen, las características clínicas de la encía sana son color rosa coral, textura lisa en el margen y puntillada en la encía insertada, su consistencia es firme, su forma es festoneada, la profundidad del surco, como ya mencionamos, de 0 a 3 milímetros, el borde libre de la encía es un borde delgado, que algunos autores también comparan con el filo de un cuchillo. Y las papilas interdentarias llenan el espacio, o deben de llenar el espacio interdentario hasta el área de contacto, ni menos ni tampoco desbordarse de ese espacio. Ahora bien, la gingivitis causada por la placa. ¿Cómo se define? Se define como la inflamación de la encía en ausencia de pérdida de inserción clínica. Es la inflamación gingival causada por la placa dental. Las características clínicas de la encía inflamada son el color que se transforma del rosa que habíamos mencionado a un color rojo azulado. El tamaño, en lugar de ser de las papilas llenar los espacios, el margen ser un borde delgado, aumenta de volumen. Entonces las papilas sobresalen de sus límites. El margen de la encía se engruesa. Se pierde la forma del festoneado por la tumefacción de la encía. La consistencia, en lugar de ser una consistencia firme, se vuelve una consistencia blanda. Si nosotros apretamos con un instrumento la superficie de la encía, se va a quedar marcado sobre la superficie ese instrumento y a esto se le conoce signo del godete, que en otras partes del cuerpo se hace con un dedo. Y la tendencia a sangrar. Este signo del sangrado es un signo muy importante porque nos hace ver que es una encía con una enfermedad activa. ¿Sí? El sangrado es un signo inequívoco de actividad de enfermedad. Aquí tienen la imagen de una zona de dientes anteriores, que es un central, un lateral y un canino, donde se ha puesto un colorante para revelar la placa bacteriana. Y si ustedes se fijan en la fotografía del lado derecho, pues ahí se observa precisamente la relación entre esa placa con la inflamación que se ve en esta
fotografía. Entonces hay una relación clara entre la cantidad de placa y la inflamación gingival. Pero la inflamación gingival, o sea, la gingivitis, no es privativa de los adultos. También se puede dar desde la niñez. De ahí también, como vuelvo a mencionar, la importancia de esta enfermedad, de un diagnóstico oportuno. En esta fotografía que tenemos en la parte superior izquierda, es un niño de 4 años. Y vean que ya tiene signos de enrojecimiento de su encía. En la que tenemos directamente a la derecha, tenemos un paciente de 10 años, donde también se ve claramente la pérdida de la forma, el cambio de color. En la inferior izquierda tenemos un paciente de 11 años de edad y en la inferior derecha un paciente de 12 años de edad. Entonces esto me gusta hacer hincapié en que esta enfermedad no es nada más de los adultos y hay que empezar a prevenir desde la niñez. ¿Qué es la placa entonces? Bueno, pues la placa son acúmulos de bacterias que se depositan sobre los dientes y las restauraciones, que se empieza con una formación de una película adquirida sobre la superficie del diente o las restauraciones. Después se adhieren algunas bacterias que se encuentran allí, que es la colonización inicial, y después una colonización secundaria y maduración de la placa. Esta placa, precisamente, este conjunto de bacterias, de microorganismos, producen sustancias que van a hacer o van a atacar a la encía y causar una respuesta inflamatoria. La gingivitis, como les decía hace un momento, se inicia en el margen y en las papilas interdentarias, y la encía se puede extender hacia la encía insertada. Si no es tratada de manera oportuna, puede afectar tejidos de soporte, transformándose entonces en una periodontitis, cuya característica principal es el aumento de la profundidad al sondeo, es decir, la formación de bolsas periodontales. En los términos localizada y generalizada se utilizan para referirse a la extensión de la inflamación. Localizada afecta la encía de un diente o un grupo de dientes, mientras que la gingivitis generalizada afecta la encía de más de 30% de los dientes presentes en la boca. La intensidad de los signos y síntomas varían de individuo a individuo, así como los sitios en que son afectados, ¿no? En estas diapositivas en estas fotografías pueden ustedes ver en el lado izquierdo una gingivitis localizada, en medio pueden ver una gingivitis generalizada y del lado derecho pueden ver la misma gingivitis generalizada en esta parte anterior, con esa imagen tomada de oclusal hacia arriba, ¿no? Si la gingivitis se complica o se combina con algunos medicamentos en particular que causan agrandamiento gingival, entonces puede suceder esto que tenemos aquí a la vista, que se produce una hiperplasia de la encía combinada con inflamación. Se ve enrojecida, pierde toda la forma completamente. Si se fijan en la parte del paladar, casi se ve que cuelga la encía un poco por el agrandamiento. Los medicamentos que pueden causar este agrandamiento son bloqueadores de los canales de calcio, como la nifedipina, como ciclosporina, y también los medicamentos anticonvulsivos como el difenilhidronato de sodio y la fentoína. Esos son 3 medicamentos que causan esto. Actualmente los problemas de hipertensión arterial en México pues cada vez se han hecho más serios. Entonces los pacientes que son tratados con nifedipina para su presión arterial pues pueden presentar este tipo de agrandamiento. Por eso es importante el diagnóstico oportuno. Por efecto de los productos de la placa, como ya habíamos dicho, se produce una respuesta inflamatoria. Aumenta la permeabilidad y se dilatan los vasos sanguíneos. Esto da lugar al intercambio de líquido y células entre la sangre y el tejido conectivo de la encía. Estos cambios dan como resultado el edema y cambios de color a rojo o rojo azulado. Es decir, lo que sucede en la intimidad del tejido se manifiesta clínicamente. Y aquí tienen una imagen, un esquema
de lo que sería un vaso sanguíneo en estado normal en la parte superior y un vaso sanguíneo como respuesta a la lesión, donde aumenta la permeabilidad y empiezan a salir líquidos, proteínas y células que normalmente no atraviesan y producen entonces el enrojecimiento y aumento de la temperatura también. La inmigración celular, decíamos que salen células que normalmente no pueden salir. ¿Cuál sería el significado de esta salida de células? Pues la idea es que salgan para combatir a las bacterias y para limpiar el tejido dañado. Esto lo lleva a cabo los leucocitos polimorfos nucleares, que son los primeros que aparecen en la escena, vamos a decir, de la lesión, para producir fagocitosis. Hay algunos otros factores locales que predisponen al desarrollo de gingivitis causado por placa. Es decir, son sobre todo factores que retienen o que dificultan la eliminación de la placa bacteriana con el cepillado. Y estos son, como se pueden ver aquí en esta imagen, son problemas anatómicos básicamente, como las perlas del esmalte, las proyecciones del esmalte, la mal posición dentaria que atrapa ahí hasta alimento, no solamente bacterias, los surcos de desarrollo y las restauraciones sobreextendidas también son un problema cuando se hace mala odontología. También tanto las restauraciones sobreextendidas o desajustadas retienen muchísima placa y eso causa el inicio de las enfermedades. La prevalencia de la gingivitis. La gingivitis puede afectar al 90% de los adultos. En México, el 20.8% padecían gingivitis según el estudio de la Secretaría de Salud en el 2009. Y en Tlalnepantla, que es nuestra área de influencia de la FES Iztacala, en adolescentes de 13 a 17 años se encontró que el 44% presentaban diferentes grados de gingivitis. ¿Cómo evitar la gingivitis? O sea, ¿cómo vamos a prevenirla? ¿Qué le vamos a decir al paciente para evitar que se presente esta enfermedad? O cuando está presente para revertirla, porque la gingivitis afortunadamente es reversible si es tratada oportunamente. Entonces, lo primero es el control de la placa bacteriana. Si decimos que la gingivitis es causada por la placa, entonces hay que aplicar todas las medidas, tanto por parte del dentista y el paciente, para prevenir y eliminar los depósitos de bacterias sobre la superficie de los dientes y de las restauraciones. El primer paso es la tinción de la placa bacteriana con el uso de sustancias reveladoras para hacerla visible y facilitar al paciente su eliminación con el cepillado y uso del hilo dental. Los colorantes que se utilizan generalmente es la fucsina básica en alcohol etílico o agua al 3%, o los comprimidos de eritrocina que se consiguen en los depósitos dentales. El método para teñir la placa también es importante, porque eso lo tenemos que enseñar al paciente. Hay la forma de las pastillas, como les había dicho, las de eritrocina, que son comprimidos, que se lo damos al paciente para que lo introduzca en su boca y la triture o mastique hasta que se desbarate en su boca completamente y que vaya haciendo tinción sobre donde hay placa bacteriana, donde hay materia orgánica, que es la placa bacteriana. Ahí las pastillas tiñen muy tenuemente, se ve rosadito nada más, pero eso es placa bacteriana. Y sobre todo si se fijan en las caras interproximales, ahí se acumula más, ahí eso justifica la necesidad del uso del hilo y del cepillo interdental. Aquí tenemos otra paciente con su tinción. Vean cómo en la parte lingual se ve también la cantidad de sarro que tiene. Este señor, incluso con estas pastillas que tiñen muy tenue, vean la cantidad de placa y que va de acuerdo con su estado de salud bucal. Ya ha perdido muchos dientes, quizá precisamente por problema periodontal. ¿Cómo se prepara la fucsina básica? Pues se toman 3 gramos del polvo de fucsina
y se le agregan 97 mililitros de alcohol, es decir, vamos a hacer una preparación al 3% de la preparación. Aquí ya estamos vertiendo el alcohol al polvito de fuchsina, y eso es importante porque si se hace con agua, el agua es más, la sustancia es más difícil de disolverse en agua que en alcohol, ¿sí? Se hace un aislado relativo del paciente para que no se manchen sus encías, pero que no va a pasar nada si se manchan, ¿no? Más bien es para que no se vaya muy pintado. Y se toma un hisopo, ahí tenemos ya un poco de fuchina, se toma un hisopo y se va a aplicar sobre las superficies de los dientes. Poco a poco le vamos pintando toda la superficie hasta teñir todos los dientes, tanto por la cara vestibular como por la cara lingual o palatina. La idea es, pues, hacer visible la placa para que el paciente pueda usar después el cepillo correctamente. Una vez que hemos teñido la placa bacteriana, pues es importante saber cuánta placa tiene cada paciente. Y entonces tenemos un formato que donde se va registrando la cantidad de placa en esos cuadritos que se ven ahí, representan una superficie de cada diente y se va pintando en rojo donde hay placa bacteriana. Finalmente se suman las partes teñidas, se pone la fecha y se pone el índice. Ahorita en la siguiente vemos cómo se obtiene el índice. Ahí está teñido, bueno, marcado con rojo sobre los cuadritos que les decía. Y la fórmula que se utiliza para calcular el índice es cuántas caras están teñidas, se divide entre cuántas caras están presentes y se multiplica por 100. Por ejemplo, si hay 112 caras teñidas y 116 caras presentes, al multiplicar por 100 nos va a dar un 96.6% de placa en los dientes. Entonces es un paciente que debe de ser tratado para que disminuya la cantidad de placa y poder prevenir las enfermedades o revertir la enfermedad. Y en esa hoja que vieron anteriormente se va haciendo la tinción o el índice cada vez que llegue el paciente hasta obtener un índice satisfactorio menor del 20% o del 15% que nos garantice que el paciente va a mantenerse en condiciones de salud o va a revertir la enfermedad que presenta. ¿Qué técnica de cepillado? Los pacientes por lo general nos preguntan, doctor, ¿cuál técnica de cepillado voy a emplear? Bueno, desde el punto de vista periodontal, desde el punto de vista que para prevenir o eliminar la gingivitis, la técnica más recomendada es la técnica de Bass. Una de las razones de su potencial es su potencial para lograr alcanzar cierto grado de zona subgingival y limpiarla. Estos cepillos, los cepillos que se usan son suaves, con puntas redondeadas y son los que son aceptados actualmente por la Asociación Dental Americana. Ustedes ven ahí las imágenes, como es la posición del cepillo con las cerdas, tratándolas de meter en el surco para que puedan eliminar cierta cantidad de placa de esa zona. Hay estudios que concluyen que los cepillos eléctricos con tecnología oscilante rotacional han demostrado ser más efectivos que los cepillos manuales. De tal manera que ahora los cepillos eléctricos pues están más en boga, aunque el costo de los cepillos no es tan apropiado para nuestro común denominador de pacientes, ¿no? Y sobre todo de aquí de las clínicas. Ninguna de las técnicas de cepillado, ni el cepillo eléctrico, ni con el cepillo manual, es efectiva para limpiar las zonas proximales. No llegan a serlo, por lo que se justifica la necesidad del uso de hilo o del cepillo interdental, usando la técnica adecuada de introducir el hilo entre los dientes y bajarlo hacia la cara o al borde incisal para sacar la placa, y en caso de usar el cepillo, pues usar el cepillo más adecuado. Cuando hay espacio, es más conveniente usar el cepillo interdental. Si no hay espacio, es preferible utilizar el hilo dental. Ahora bien, actualmente hay una gran cantidad de auxiliares para la higiene y para combatir la placa y la gingivitis.
en forma de enjuagues. Este cuadro les muestro que hay este es un resumen de enjuagues que fueron estudiados durante 6 meses, de acuerdo con la guía del Consejo de Terapéutica Dental de la Asociación Dental Americana. Quiero decirles que ellos tienen una guía en el cual los estudios deben de ser cuando menos de 6 meses, aparte deben de ser realizados por 2 investigadores diferentes y que obtengan los mismos resultados, etcétera. Bueno, una serie de requisitos, y esto es lo que se ha encontrado, que el gluconato de clorhexidina, como en el nombre comercial aquí en México como Oral-B para gingivitis o Perioxidin, son 2 de los que hay ya en el mercado y que muestran que disminuyen la placa y la gingivitis en un 55 y 36%. Después la combinación de aceites esenciales, que es el Listerine, el nombre comercial, que reducen de 35 la placa y 29% la gingivitis. El cloruro de cetilpiridinio, nombre comercial, Cepacol, también el SCOP, que reducen de 28 a 24% la placa y la gingivitis. Y el triclosan, que yo he visto que es un buen antiinflamatorio, sin embargo, aquí le puse unos signos de interrogación porque actualmente se menciona que causa algunos trastornos sistémicos como asma. Entonces, hay que tener cuidado y prevenir otro tipo de enfermedades. Pues muchas gracias. Ojalá que esta presentación sea de utilidad, sobre todo para los estudiantes de odontología y para cualquier persona. Yo creo que puede hacerse un autoexamen y conocer su estado bucal no es mal. Muchas gracias.